Perfecto. Entonces vamos a hacer la presentación a otra de las charlas del Instituto de Derechos del Seguro de Rosario, del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy vamos a escuchar al doctor Javier Mendías, que nos va a hablar sobre un tema complejo, el tema de los intereses en los juicios de daños y perjuicios, y nos va a hacer un pequeño reconto de los criterios jurisprudenciales que hay sobre ese tema en específico. Así que, sin más, le damos la palabra al doctor Mendías. Bueno, Javier, todo tuyo. bueno, muchas gracias. Gracias a todas las autoridades del instituto, al que orgullosamente pertenezco, de Rosario. También, bueno, a todos sus integrantes, a la doctora Kreiserburg y a Aida en la persona de Aida Argentina, en la persona de su presidente, por difundir un poco la charla que voy a dar. En principio, este tema quería manifestar como un poco una conclusión adelantada. Podríamos decir que en materia de intereses en los juicios de daño, y no solamente en los juicios de daño y perjuicio, sino en otras ramas del derecho, podríamos decir que cada maestrito con su librito, ¿no? Esto porque a pesar de existir fallos de tribunales superiores que marcan, digamos, una línea, que marcan tendencia, en definitiva, cuando las cuestiones son receptadas en principio por las primeras instancias y salas, no siempre se respeta el criterio del máximo tribunal, tanto a nivel nacional como provincial. Esta situación de los intereses ha generado una multiplicidad de criterios judiciales que torna nuevamente interesante hablar sobre el tema de los intereses, máxime teniendo en cuenta la complejidad que el tema adquirió a partir de la sanción de nuestra normativa de fondo. Estoy hablando precisamente del Código Civil y Comercial de la Nación. Y me parece que como introito o como unas condiciones preliminares para entender después lo que dicen los fallos, tanto de la Corte como de la Corte Provincial, debemos tener en cuenta una serie de cuestiones que me parecen importantes y que tienen que ver, en primer término, con la prohibición legal que existe respecto al mantenimiento del artículo 7 y 10 de la Ley 23928, y su posterior convalidación por la Ley 25561, que en definitiva imposibilita utilizar mecanismos de actualización, repotenciación de deudas, ¿cierto? Ese primer concepto emanado, en este caso de una norma legal, es de vital importancia para entender la problemática que gira en torno al tema de los intereses. Esto ha dado resultado, digamos, esta prohibición, cuando se dictó, al tiempo de su dictado, ya por el año 91. En los primeros años no hubo ningún inconveniente con esto en cuanto a la actualización, porque teníamos la paridad peso-dólar y el mantenimiento de la convertibilidad, digamos, no tornaba que sea un problema grave. Pero a poco de andar el camino, esto vino demostrando de que esa prohibición, que con las tasas de interés no alcanzaba para la repotenciación de las deudas, que no alcanzaba para lograr, digamos, que no se produzcan, en virtud de su aplicación, cuestiones desproporcionadas que iban licuando el capital de condena. Esto, eh, a pesar de que digamos, hubo cuestiones ya económicas, periodos inflacionarios en el país que rozaron la hiperinflación, como ocurrió, por ejemplo, en los años, bueno, 89, después eh, en el 2001, 2002. No obstante eso, la Corte Nacional siempre mantuvo la validez del criterio sustentado en la norma. Es decir, la prohibición de los mecanismos indexatorios y repotenciación de deuda. Esto lo hizo la Corte eh, en,
en el año 1991, si no me equivoco, en YPF con Corrientes y después lo mantuvo en 2010 con el tema, con el fallo Mazzolo. Está bien que en el tema de YPF con Corrientes se trataban de deudas que debía pagar una provincia y que eso tuvo cierta influencia, pero en definitiva la Corte ha seguido manteniendo y sigue manteniendo este criterio hoy en día, lo cual debemos tener en cuenta para el tema de los intereses. Es decir, que esta realidad, el mantenimiento de esta norma llevó a que los jueces deban, en virtud de tratar de que el capital de condena no se licúe, aplicar o dar una función distinta a la que tiene el interés, aplicando tasas activas, doble de la tasa activa, una vez y media la tasa activa, y aún así no llegando al objetivo primordial, que era que no se licúe el capital de condena. Esta situación eh, se ha mantenido mayormente en el tiempo. Está bien que ahora las condiciones, digamos, macroeconómicas y de inflación, sobre todo, han tendido a mejorar. Tenemos que ver que, no obstante eso, la prohibición sigue vigente y algunas tasas no logran recomponer efectivamente la prestación a los fines de lograr una adecuada indemnización y que no se vulnere el principio de la reparación plena. Como todos nosotros sabemos, podemos identificar al interés como como un fruto civil de un capital dinerario que genera una, una ganancia, en principio, en lo que se llama interés compensatorio, ¿no es cierto? Tratando de, eh, digamos, tratando de que ese mecanismo, digamos, recomponga el capital, ¿m? Recomponga el capital. Ese capital, ese interés compensatorio por la indisponibilidad o por la falta de disposición que tiene el acreedor de ese interés, es que existe, ¿no es cierto? Por eso se dice que en principio la función primordial que tiene el interés es servir como el precio del crédito. ¿Mm? Y después tenemos otra función característica de los intereses, que es el interés moratorio, es decir, el interés que se paga por haber incumplido la obligación en debido tiempo. ¿Mm? Entonces ahí tenemos intereses compensatorios e intereses moratorios. Tanto unos como otros están contemplados en nuestro código de fondo y en la norma del artículo 1747 dice que ambos intereses son acumulables. ¿M? Son acumulables. Eh, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, de nuestra provincia, ha dicho en un fallo que las tasas de interés que se fijen deben tener a restablecer el valor original de la deuda y conservar en condiciones reales la sentencia, de tal modo que el acreedor acceda íntegramente a su acreencia sin verse disminuida por la demora del deudor en satisfacerla. Además debe mantener incólume, perdón, el monto de la condena. ¿Mm? Esto lo dijo la Corte de la provincia de Santa Fe, eh, y lo ratificó también el fallo Mazzolo, donde se resaltó que la tasa a elegir debe ser la adecuada para atender especialmente a las particularidades de cada caso, ¿m? Y a las condiciones variables de la economía, evaluando en términos concretos y con referencia específica a la causa, el resultado al que se arribaría con la solución propuesta a fin de justificar la razonabilidad del interés fijado. Textual. Entonces, este primer elemento lo debemos tener en cuenta siempre cuando hablamos de intereses. La existencia de esta cuestión legal, de esta disposición legal que impide, por el momento, la actualización o la repotenciación de las deudas.
Un segundo elemento también a considerar en materia de intereses es el debido respeto a la realidad económica. Es decir, la Corte Nacional, el resultado de la realidad económica que arroja el juicio debe estar acorde con la realidad económica imperante al momento del fallo. Eso es indudable. Lo dijo la Corte Nacional en el caso Risi, ¿sí? Del año 2000, donde textualmente dice: recuérdese al respecto que la distorsión en los valores propios de los periodos hiperinflacionarios torna imperioso el examen circunstanciado de la realidad económica imperante al momento del pronunciamiento, y que los mecanismos de actualización solo constituyen arbitrios tendientes a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica. Más cuando el resultado se vuelve injusto objetivamente, debe ser dejado de lado, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas. Entonces está claro de que el principio de la realidad económica debe ser tenido en cuenta por los jueces, como así también las consecuencias económicas que arrojen sus fallos, tanto desde el punto de vista de que en casos puedan resultar excesivos los intereses fijados, como desde el punto de vista si sus fallos son, digamos, evidentemente, si la aplicación torna evidentemente que la condena licúe el patrimonio que manda a pagar la sentencia. Eh, eh, a este respecto digamos, la preservación de la realidad económica de los fallos, el del año 2024, en febrero de 2024, la Corte, en un tema sobre alimento, un recurso de hecho deducido en la causa GSM contra KMEA sobre alimentos, manda aplicar la Corte un mecanismo de preservación, digamos, del patrimonio que tiene que ver con el resguardo de los derechos en este caso, del niño al cual había que alimentar. Y dice la Corte al respecto: en función del contexto inflacionario imperante en nuestro país durante los últimos años, se ha producido en convenios y sentencias la conservación del valor real de la cuota de alimentos, ¿m? Aplicándose criterios vinculados con el RITE, el IPC, o a fijar el pago de la obligación en cuotas escalonadas, en moneda extranjera, cuando quien debía cumplir con la obligación de alimentar percibía haberes en moneda extranjera, y algunos otros parámetros vinculados con el salario mínimo vital y móvil y el IUS, por ejemplo, como unidad de medida creada para el cálculo de honorarios, costas, multas u otros trámites judiciales, han sido aplicados en fallos, y acá la Corte no hace más que reconocer esa situación. Todos estos, digamos, coeficientes o parámetros que fija la Corte en este fallo ya habían sido tenidos en cuenta en fallos anteriores por los tribunales. Y en consecuencia, al estarlo reconociendo el fallo, de alguna manera está morigerando la prohibición esa que hablamos, que está contenida en la ley 23.928 y en la ley de emergencia 25.561. Bien. Un último aspecto que me gustaría destacar respecto de la cuestión de los intereses es que a veces también se incorporan, ¿no es cierto?, cuestiones procesales a las que debemos hacer referencia cuando vamos a ver el tema de la aplicación de los intereses. Eh, y también, hablando de cosas, de cuestiones procesales, está el tema de los intereses y la cosa juzgada material. Es decir, ¿qué ocurre cuando entre el dictado del fallo y el efectivo pago de la condena media una importante cantidad de tiempo que determina que eh, la licuación del capital de condena por la modificación que se da económica o de la inflación en ese periodo entre que se dicta la sentencia y que se realiza efectivamente el pago? La doctrina te ha dicho que la tasa de interés
si bien en principio hay que mantener el principio de la cosa juzgada, en determinadas circunstancias, esa tasa de interés debe considerarse provisional y de producirse mutaciones de importancia desde el dictado del fallo firme hasta el efectivo cobro, los jueces tendrían permitido adecuar la tasa conforme a las nuevas condiciones económicas imperantes a ese tiempo. Y vinculada a una cuestión procesal con lo que vengo diciendo, mi postura, digamos, es que esa adecuación de tasa debe operar siempre a pedido de parte y con el requisito de la bilateralidad. Vale decir que se le corra traslado a la contraparte para que tenga oportunidad, so pena de vulnerarse el debido proceso, el derecho de defensa y el proceso garantizado expresamente en la manda constitucional. Pero el mantenimiento de una tasa podría generar entonces un enriquecimiento sin causa para cualquiera de las partes, tanto para parte actora como parte demandada. Eh, entonces debe entenderse que cuando la tasa aplicada contiene escorias inflacionarias o lleva a resultados injustos, la resolución que fija los intereses, aún firme, puede ser modificada a posteriori. Similar opinión expresa Lorenzetti en Código Civil y Comentado de la Nación, de editorial Rubinzal Culsoni. Este, eh, Dice que cuando con menoscabos de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, la Cámara prescinde de considerar un argumento conducente propuesto por la demandada, apartándose de la realidad económica y desentendiéndose de las consecuencias patrimoniales del fallo, debe dejarse de lado la tasa aplicada. Esto lo dice la Corte también en una causa que se llama Fundación Fondo Compensador Móvil contra Dirección General de Fabricaciones Militares, ya en el año 1999. O sea que no es nuevo esto del mantenimiento de la realidad económica y de que los jueces no deben desentenderse de las consecuencias patrimoniales de sus fallos. En la provincia de Santa Fe tenemos un fallo importante en esto que es Viñolo, Viñolo Darío contra provincia de Santa Fe sobre incidentes, donde la Corte resuelve un caso vinculado a una indemnización laboral donde, bueno, finalmente siguiendo al fallo Cerro de la Corte Suprema de Justicia, dice que en los casos en que se impugnan liquidaciones judiciales sobre base de que conducirían a resultados manifiestamente irrazonables, prescindentes de la realidad económica, como consecuencia de la distorsión de los precios del mercado que ocasionan los fenómenos hiperinflacionarios, tales objeciones no pueden ser desatendidas o color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada. Eh, Entonces el Tribunal Santafesino también, basándose en este fallo Cerro de la Corte, también dispuso una morigeración del tema de los intereses al caso concreto. Bien, eh, vamos a ver ahora, digamos, un poco la jurisprudencia de la Corte. La Corte, en el caso García Conugov de la Corte Nacional del 7 de marzo de 2023, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modifica parcialmente la sentencia de primera instancia y fija intereses desde la fecha del accidente. Se trataba de un caso de accidente de tránsito con lesiones y muerte. Eh, la Sala actuante aplica entonces intereses en los términos previstos por el conocido plenario Zamudio. Eh, y consideró que a partir de la fecha del vencimiento de que manda pagar la sentencia, atento a no estar prevista ninguna tasa como reglamentación del Banco Central de la República Argentina, el juez debe recurrir a tasas fijadas en alguna norma que esté prevista en esa reglamentación, pero fija como aplicable el artículo 771
del código que permite, cuando, digamos, el resultado de la aplicación de una tasa o de la capitalización del dinero en la condena, lleva a consecuencias, digamos, desproporcionadas o injustificadas, dice, la sala dice, se pueden modificar eh, eh, la tasa del interés. Siempre que se vulnere el costo medio del dinero para deudores de operaciones similares en el lugar donde se contrae la obligación. ¿Mm? Esto es lo que dice, en lo que se funda, digamos, la Sala H de la Cámara Nacional previo al dictado del fallo de la Corte, en este caso, ¿no? Eh, la, el procurador fiscal la Corte hace suya digamos, las palabras del procurador fiscal eh, para rebatir los argumentos dados por la sala, en este caso, y eh, dice que la norma del artículo, dice que la norma aplicada por la sala, en este caso, no se debe aplicar porque el artículo 768, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación, manifiesta que hay tres criterios para la aplicación de la tasa. Primer criterio, cuando existe disposición legal. Segundo criterio, cuando las partes acuerdan una tasa y cuando no sucede ninguno de los dos supuestos anteriores, se debe recurrir a las tasas de interés que fije el banco, que reglamente el Banco Central de la Nación, de la República, perdón. Entonces, en definitiva, lo que dice la Corte en este fallo, de que acá la sala se apartó, ¿no es cierto?, del criterio del artículo 768, por cuanto a la tasa que aplicó, que era una tasa activa conforme al fallo Zamudio y con posterioridad por el incumplimiento, fija el doble de la tasa activa que fija Banco Nación, dice se apartó porque aplicó el doble, multiplicó una tasa activa que no estaba reglamentada por el Banco Central de la República Argentina. Y respecto al artículo 771, que también la sala había invocado ese artículo 771 cuando se produzca una desproporción en la aplicación de la tasa, tampoco dice el procurador, y sigue la Corte al que sigue la Corte en este sentido, es de aplicación, porque el artículo 771 lo único que autoriza es a disminuir tasa y no aumentar la tasa como había hecho la sala. La sala había fijado un doble de una tasa activa para el periodo posterior al cumplimiento de la condena, cuando en realidad la, la apelación a la sentencia de primera instancia versaba solamente sobre la tasa pasiva que había otorgado el tribunal de primera instancia en este caso. Es decir, el recurrente se quejó de la aplicación de una tasa pasiva, pidió que sea activa, pero la sala aplicó el doble de la tasa, el doble de la tasa activa, digamos, involucrándose en un pedido que no había hecho puntualmente el recurrente cuando apeló el fallo de primera instancia. No sé si se entiende. Y se introdujo acá en una cuestión procesal que está prohibida a los jueces de la sala, que es la reformatio impejus. En definitiva, que dice el procurador, usted me aplica el doble de la tasa activa cuando en realidad lo tiene prohibido porque no es una tasa reglamentada por el Banco Central de la República Argentina. Y a su vez entra a analizar una cuestión que no era de su competencia porque usted no puede, a través del Instituto de la Reformatio Impejus no puede fallar sobre cuestiones que no habían sido planteadas en el recurso, en la apelación de primera instancia, porque solamente la apelante recurrió la primera etapa
o sea, la primera tasa fijada, la tasa pasiva fijada por el Tribunal de Primera Instancia, pero no impugnó respecto de lo que había dispuesto el fallo de la sala. Consecuentemente, la Corte acá deja una doctrina que debe ser bien interpretada. No todos los autores coinciden en cuál es la interpretación que se debe dar al fallo UOFE. Por cuanto, por ejemplo, nosotros, y digo nosotros porque esta posición la sostuvimos con la doctora Rankin ya en una ponencia que presentamos al Congreso Nacional de Derechos Seguros realizado en mayo del año pasado. Entendemos que en realidad lo que dice el tribunal es que se basa en una cuestión, digamos, procesal de esto de la reformatio impecus para entrar en el verdad, para dejar de entrar o omitir entrar en la verdadera sustancia que hubiese sido del fallo, que es analizar si conforme la aplicación de la tasa fijada por la sala se llegaba a una desproporción del capital en el pago del capital de condena. Creo que la Corte no entró en eso, o sea que la Corte no, a mi criterio, no es que prohíbe la duplicación de la tasa. Eh, pero bueno, está discutido. Hay muchos autores que dicen sí, lo que surge del fallo es que no se debe aplicar la duplicación de la tasa. Eh, porque debemos recordar que respecto de la aplicación o a la interpretación, ¿cierto?, del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, nos encontramos con tres posturas respecto al inciso B del artículo 768. Una primera postura que podemos considerar minoritaria, que se ve reflejado en un fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial Sala F, con voto de la propinante de la vocal, la doctora Tevez, en la cual, con referencia a este tema, dice que de acuerdo a las averiguaciones hechas por la vocalía de la sala de la sala de este tribunal, no hay reglamentaciones específicas del Banco Central respecto a tasas de interés moratorio para las distintas relaciones jurídicas a partir de la entrada en vigencia del Código. Y en consecuencia, y teniendo el tribunal el deber de fallar conforme a lo normado por el artículo 3 del Código Civil y Comercial, la autora Tevez dice, yo voy a continuar, ¿no es cierto?, fallando conforme a la tasa activa actualmente utilizada por el fuero comercial. Esa sería una primera postura en base a cómo se está interpretando el artículo 768, inciso B. Una segunda postura dice que, sostenida por algunos autores, dice que el texto del inciso faculta al juez para elegir cualquiera de las tasas que se utilizan en el sistema financiero argentino, que establece el Banco Central de la República Argentina, pero al mismo tiempo el juez está limitado a elegir una de las tasas bancarias que se utilizan en el sistema financiero conforme a la regulación que al efecto establece el central. O sea que no puede inventar una tasa pura, no puede hablar de una tasa pura, por cuanto no es una tasa, la tasa pura no es una tasa reglamentada por el Banco Central. Consecuentemente, esta segunda postura lo que hace es decir, bueno, si la consecuencia patrimonial del fallo, ¿no es cierto?, versa en cuestiones donde la inflación tiene niveles muy altos, tendrá que aplicar una tasa reglamentada por el Banco Central, reglamentada entre comillas, pues ya vimos que de acuerdo a lo que nos dice la doctora Tevez en su fallo no hay tal reglamentación, pero debe aplicar una tasa, digamos, pasiva o una tasa menor, perdón, una tasa activa, si es que se da durante periodos de hiperinflacionario, y a medida que eso vaya menguando, esa situación de inflación vaya menguando, podrá aplicar tasas pasivas, ¿no es cierto?
Y después hay una tercera postura, que es la que comparto, que es la que sostiene que en realidad eh, la interpretación que se le debe dar al artículo 768, inciso B, inciso C del código, es que no puede interpretarse entendiendo que el legislador hace una delegación de facultades judiciales en el Banco Central. No, no, eso no se condice con la tradición ni doctrinaria ni jurisprudencial de nuestra nación. Es decir, siempre se sostuvo desde antaño de que la fijación de la tasa era una potestad que tiene el juez. Entonces no creemos que a través de esta norma esto pueda considerarse, repito, una delegación de facultades judiciales al Banco Central. Y que el artículo entonces no enerva la posibilidad de que el juez pueda fijar intereses moratorios. Y que las tasas del Banco Central le sirven como pautas que podrían ser utilizadas por el juez. Dicha postura es la que se sostuvo, por otra parte, en el despacho mayoritario de la Comisión 2 de las 25ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en el año 2015. Es decir, que esta interpretación restrictiva que realiza el artículo 768 en el caso, la Corte en el caso García Conuboffe, omite considerar en el caso concreto el principio de la realidad económica y que a mi criterio se privilegió un aspecto, digamos, formal, que fue esto de la reformatio impejus, en vez de meterse o de hacer foco en la realidad económica y haber realizado un cotejo, digamos, de que sí, de comparar si la aplicación de resultados de esas tasas resultaba evidentemente desproporcionado eh, como para poder cambiar el criterio dispuesto por la sala. Eh, bien. Por otra parte, este criterio que vengo sosteniendo, digamos, se condice mucho más con esto de la falta de reglamentación por parte del Banco Central de estas tasas, porque no existe esa reglamentación. Lo que da el Banco Central es fijar algunos parámetros que hacen a su política monetaria y en base a eso fija algunas tasas. Ahora, rige en este momento una libertad en la fijación de tasas activa por parte de los bancos. Este, o sea, hay una liberación en materia de tasas que cobran los bancos para la obtención de sus créditos. Entonces, más aún, yo me ratifico en el criterio que vengo sosteniendo. Eh, por otra parte, no nos olvidemos de que el principio de la prohibición de la prohibición de indexación o de repotenciación de deudas ya se encuentra morigerado por la misma Corte, como dije antes, pero además de mantenerse, ¿no es cierto? Está generando, a mi criterio, una cuestión de violación del principio de igualdad, porque ya hay muchos sectores de la economía, por ejemplo, en materia de contrato de alquileres o en materia de contratos bancarios. ¿eh? Por ejemplo, quien toma un crédito UVA, la tasa que le cobran tiene que ver con un coeficiente o con un coeficiente o valor de referencia. ¿Por qué? Si en estas materias, alquileres, contratos bancarios, se ha liberado o se ha dejado, entre comillas, de cumplimentar con la prohibición, una víctima de un accidente, ¿no es cierto?, tiene sí que estar sujeta a estas cuestiones. Me parece una violación del principio de igualdad que no puede soslayarse. Eh, por eso, como corolario de esta cuestión, creo que hay que estar a la realidad económica, hay que estar al resultado económico de los fallos, hay que cotejarlos, y aquel que quiera cuestionarlos debe hacerle conocer al juez cuáles serían los resultados económicos de no aplicarse determinadas tasas, porque el juez tiene que circunscribirse al caso concreto
y no puede adoptar criterios dogmáticos en sus fallos, sino que todas estas cuestiones hacen a la resolución y la justicia del caso, justamente. Entonces, un poco de todo lo que venimos hablando hasta ahora, escribí una pequeña conclusión, digamos, ¿cierto? En principio resulta insostenible en los tiempos que corren que continúe vigente en nuestra legislación la prohibición de indexar y repotenciar deudas establecida por la Ley de Convertibilidad, refrendada por la Ley 25.561. Pese a que los tribunales han multiplicado las tasas de interés bancaria, la misma no llegan a cumplir en determinadas cuestiones o en determinados casos una función que evite la licuación de los pasivos judiciales con el paso del tiempo, lo que genera evidentes desproporciones en las prestaciones, no lográndose la reparación plena de los daños a las víctimas de los juicios de daños. La interpretación restrictiva que hace el artículo 768, inciso C, la interpretación restrictiva que realiza la Corte en el caso García con Ugofe, omite considerar el principio de la realidad económica que la misma pregonó en numerosos precedentes, habiendo privilegiado en el caso un aspecto formal en desmedro de un aspecto sustancial. Que hubiera correspondido a mi criterio analizar las consecuencias patrimoniales del fallo. La doctrina ha señalado entonces que la adecuación a la realidad económica puede ser solicitada aún en caso de sentencias firmes, y que esta modificación no afecta a la cosa juzgada material, en tanto debe entenderse provisional, y que de producirse mutaciones de importancia desde el dictado firme hasta el efectivo cobre, los jueces tienen permitido adecuar la tasa de interés a las nuevas condiciones económicas imperantes, siempre que sea a pedido de parte y respetando la bilateralidad del proceso. Bien, esto sería un poco la reseña del fallo Ugofe, ¿no es cierto? Donde, en definitiva, la Corte termina de alguna manera sentando una doctrina que dejaría de lado la posibilidad de la multiplicación, ¿no es cierto?, de tasas debido a que van en contra expresa de lo normado por el artículo 768 del Código Civil y Comercial. Aquí que en fecha 29 de febrero de 2024, el máximo tribunal, en la causa, en el fallo Bolívar con coma, tiene oportunidad nuevamente de referirse al tema de los intereses. Y allí la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dispuesto, con pretendido arreglo a las disposiciones del Código Civil, que el capital de condena se adicionaran intereses a calcularse según los términos de un acuerdo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que era el acuerdo 2764 del año 2022. Aquí la sala, lo dispuesto por la sala implicó, digamos, imponer desde la fecha de exigibilidad de los créditos laborales el pago de intereses calculados según tasas activas, que dichos intereses se capitalicen al momento de la notificación de la demanda y que sigan capitalizándose sucesivamente en forma anual hasta la fecha de la liquidación de la condena. Acá la parte demandada interpone recurso extraordinario, cuya denegación motiva la queja que resuelve la Corte en la causa. Eh, eh, bueno, aquí lo que se plantea es la capitalización, digamos, periódica de la Cámara, diciendo la Corte que comporta un apartamiento palmario de la regla del artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, según el cual no se deben intereses de los intereses, es decir, el anactosismo. Que esa capitalización periódica y sucesiva no encuentra sustento entonces en las disposiciones del 770, que establece una regla clara según la cual no se deben intereses de los intereses, y por consiguiente las excepciones que el mismo artículo contempla son taxativas,
y de interpretación restrictiva. Hay en el inciso B del artículo 770 hay una excepción al tema de la prohibición de la capitalización de los intereses, que habilita cuando, ¿no es cierto?, eh, cuando autoriza una única capitalización, desde el momento de la notificación de la demanda, ¿m? Y cuando haya un supuesto de obligación de dar dinero demandado judicialmente. Estas son las condiciones que establece el artículo, la excepción al artículo, a lo que dispone el 770 del Código Civil y Comercial. En definitiva, dice la Corte que la decisión impugnada y el acta que la sustenta dejan de lado el principio general fijado por el legislador y crean una excepción, que no está legalmente contemplada. Que en ese orden de ideas, y como lo ha sostenido ya antes la Corte, la utilización de intereses constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas del legítimo resarcimiento. Si ello no opera de ese modo, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido por los magistrados. Para que tengan una idea de lo que se trataba en este caso, el capital de condena expresado a febrero del 2015 arrojaba un total de más de 2 millones de pesos, y conforme surge de las actuaciones principales, a noviembre de 2023 se había aprobado una planilla de liquidación que rondaba en 165 millones de pesos. De tal manera que las acumulaciones de intereses cuestionadas implicaban multiplicar de forma repetitiva el resultado de tasas activas, que excedieron, dice la Corte, sin justificación, parámetro de ponderación razonable. Pauta del artículo 771, que ya hablamos, de que los jueces, digamos, pueden morigerar el monto de las condenas cuando se produce una desproporción, que la aplicación de la tasa produce una desproporción que tenga que ver, que vulnere, digamos, el costo medio del dinero para operaciones de créditos similares. Eh, y en virtud de ello, dice la Corte que el fallo recurrido no constituye una derivación razonable del derecho vigente aplicable a las comprobancias a las circunstancias comprobadas de la causa, por lo que se lo descalifica con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad. Volviendo entonces los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento en este tema. O sea, vemos acá como la Corte, en definitiva, un pequeño resumen del fallo Oliva, es que se expresó respecto a la capitalización de los intereses, limitándola y adecuándola y diciendo que la aplicación de una tasa activa más la aplicación de capitalización de intereses eh, hasta el tiempo del efectivo pago constituye, digamos, una potestad que no tienen los jueces porque si los jueces así lo disponen, estarían vulnerando la norma del 770 que prohíbe el anactosismo. Y en este caso no se daban las condiciones para que opere la excepción contemplada en el mismo artículo 770. ¿Cómo vamos? No sé si los estoy aburriendo, si Bárbaro, venimos bien. Javier. Muy Bueno, claro. bueno, muy bien. Eh, mm, Pasa que en el mes de abril del 2024, no la Corte Nacional, sino la Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires, saca un fallo que va un poco en sentido contradictorio con todo lo que le venía comentando respecto a la posición de la Corte en materia de interés. Este es el fallo Barrios, Héctor Francisco y otra con Lascano sobre daños y perjuicios. Eh, en este fallo, la Corte bonaerense resuelve un caso de un accidente de tránsito con lesiones, acaecido en octubre del año 2013, donde, en lo que nos importa, la actora cuestiona las tasas de interés establecidas por la instancia de grado al capital
y peticiona que se declare la inconstitucionalidad de la ley 23.928 y 25.561, propiciando luego que todas las sumas admitidas se indexen siguiendo la evolución del índice general de precios. Es un fallo interesante, es muy extenso, realiza en principio la Corte bonaerense en este fallo un análisis de toda su propia jurisprudencia y de los fallos de la Corte en materia de intereses, eh, para luego decir que todos los mecanismos aplicables por los jueces, hay situaciones concretas, no en todos los casos, pero en algunos casos donde, digamos, todos los criterios tendientes digamos, al mantenimiento de la realidad económica no han resultado suficientes en algunos casos como para evitar la licuación de los pasivos eh, mandados a pagar por las sentencias. Eh, que todas estas herramientas interpretativas y jurídicas que veníamos comentando no resultan suficientes en algunos supuestos. Eh, y en consecuencia manifiesta que el caso en análisis entra en una cuestión de que, a pesar de que la inconstitucionalidad sea la última ratio del orden jurídico, empieza a rozar la inconstitucionalidad. Deja sentado el fallo que la cuestión es que aquí se ventilaron en esta causa, eh, entran a rozar con la constitucionalidad, y sostiene que, si bien la prohibición de la ley 23.928 tuvo razón de ser en el periodo en el que fue dictada, es posible que ciertas normas dictadas en determinados periodos, eh, al cambiar las condiciones macroeconómicas de una sociedad, pueden volverse de constitucionales en no constitucionales o anticonstitucionales en algunos casos concretos. Entiende la Corte que entonces se pueden justificar preceptos de una ley o de un reglamento que en su origen no transgredieron la Constitución, que luego presentan una contradicción insalvable con las reglas o principios que se encuentran garantizadas en este caso, por la norma máxima o por la norma constitucional, y que corresponde entonces establecer si la disposición legislativa, se pregunta la Corte, y sus preceptos reflejan una medida razonable, no obstante que al momento de su sanción no hubiesen merecido semejante descalificación. Y llega a la conclusión en este caso concreto, hay que aclararlo, llega a la conclusión de que sí, de que en este caso concreto el mantenimiento de esa prohibición vulneraría tanto el derecho de propiedad como otros, como por ejemplo la eficiente tarea de impartir justicia. Han vulnerado, ¿no es cierto?, la aplicación de las tasas por las cuales se llega en este caso a pedir, digamos, la inconstitucionalidad, y hace acá la Corte dos cuadros comparativos en el que se exponen los resultados de la actualización del capital, tomando como referencia el método actual de su doctrina legal, que era la aplicación de tasas pasivas, eh, con respecto eh, hace un cotejo entre el promedio anual correspondiente a los años 21, 22 y 23 de la tasa pasiva, eh, con la tasa activa de descuento a 30 días del Banco Provincia de Buenos Aires, el IPEC y el INDEC. eh, y bueno, dice que de ese cotejo, de esos cuadros, surge claramente una desproporción que no puede admitirse y que licuaría el capital de condena. Un aspecto destacable del pronunciamiento que tiene la Corte es la consideración que formula cuando expresa que el artículo 7 de la 23.928 le impide al juez la actualización del capital en un contexto de alta inflación, y que eso carece de razonabilidad, conspirando de ese modo contra un despliegue adecuado del servicio de justicia. ¿Mm? Entonces el fallo, en consecuencia, después de dar numerosos argumentos
termina declarando la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23928, descalificándolo por desconocer el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad y por no permitir proveer una adecuada tutela judicial y contra la eficacia entonces de esa tutela. Por último, me interesa destacar que el pronunciamiento formula una serie de pautas tendientes a tener en cuenta en la solución de los casos por parte de los magistrados inferiores. Esto digamos, novedoso, porque no todos los fallos obviamente lo hacen. Y que dice textualmente, se los leo para que no se me escape, dice la Corte: de no ser posible la solución del entuerto mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o del agravio respectivo ha de completarse con la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del artículo 23928 según ley 25.561, a fin de posibilitar la actualización monetaria, indexación o repotenciación del crédito dinerario. También indica la Corte bonaerense que se ha de establecer el mecanismo, que los jueces, cuando resuelven, han de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme su estimación fundada, fuera el más idóneo para emplearse en el caso en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio. El fallo establece además que para el cálculo de la sentencia deberán aplicarse índices oficiales a las deudas dinerarias. Con respecto a las deudas de valor, en principio no serían actualizables, pero sí podrían aplicárseles métodos de actualización una vez efectuada la cuantificación del crédito en dinero y correspondiera en función de las características de cada caso. Como vemos, un fallo profundo que debe interpretarse solamente vinculado al caso concreto, que es el que resolvió la Corte, pero que deja mucha tela para cortar en el análisis, por cuanto, repito, está fijando una postura que en definitiva no sé si es contradictoria, pero por lo menos entra en colisión con los últimos fallos de la Corte en materia de intereses. Particularmente, encontré que aún con posterioridad al dictado de los últimos fallos de la Corte, la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea declaró recientemente la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23928, siguiendo el lineamiento del fallo Barrios y fijando ser para actualizar la deuda. O sea que ahí tenemos un ejemplo de cómo en provincia de Buenos Aires, no obstante los fallos de la Corte, siguiendo el lineamiento de la doctrina de su propia Corte Provincial, ratifica el criterio de declarar la inconstitucionalidad en otro caso y fijando el coeficiente de estabilización de referencia para actualizar deuda. Bien. En materia de fallos de Corte, el último fallo dictado por la Corte Suprema Nacional es el fallo Barrientos. Este fallo es del 15 de octubre del 2024. La causa era en materia de daño y perjuicio en materia de daño y perjuicio en accidente de tránsito con lesión y muerte. En este caso, la cónyuge y padre del fallecido inicia demanda de indemnización de daño y perjuicio, obtiene sentencia favorable de primera instancia, haciéndose extensiva la condena a la aseguradora en los términos del artículo 17 de la ley 17418, perdón, 118 del artículo 17418 de la ley 17418. La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirma esa sentencia, fija el monto de indemnización a valores actuales, y sobre esos dispone aplicar tasa activa, cartera general nominal anual vencida 30 días del Banco de la Nación Argentina,
desde la fecha en que se produjo el perjuicio hasta el momento del efectivo pago. Así que, como vemos, la Sala C de la Cámara Nacional establece que sobre la indemnización fijada a valores actuales, o sea, la que fija al momento de la sentencia, ordena aplicar, además, tasa activa para el incumplimiento cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación, hasta el momento del efectivo pago. Ello motiva a que la citada en garantía interponga recurso extraordinario federal y la denegación da lugar luego a la queja que resuelve la Corte en este caso. ¿Qué dice la recurrente en este caso? Que resulta irrazonable la decisión de la Cámara de fijar reparación a valores actuales y computar luego tasa activa desde el momento en que se generó el perjuicio. Eh, Dice que la tasa que ya que aplica el tribunal ya contiene, digamos, la desvalorización monetaria y que, por lo tanto, aplicar a una tasa que ya contiene, digamos, una tasa activa posterior para el caso de incumplimiento del fallo, iría en contra de normativa expresa. Habla puntualmente de la normativa vuelta al artículo 765 del Código Civil y Comercial, del cual ya habláramos. Y me interesa destacar los fallos de dos de los vocales, que un poco son la sustancia de lo que dice el fallo. Se lo voy a leer. Uno es el voto del doctor Lorenzetti, que dice, entre muchas otras cosas, que en las obligaciones de dar dinero, dice en el fallo, en las obligaciones de dar dinero puede existir una desvalorización de la moneda desde el momento de la constitución de la obligación. En las de valor, como sería en este caso, en las de valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, conforme al 772 del Código Civil y Comercial, de manera que el valor no sufre deterioro inflacionario, porque no es dinero. Y una vez que es cuantificado en dinero, entonces recién puede considerarse la desvalorización, porque recién a partir de ese momento se le aplica el régimen de las obligaciones de dar dinero, que es lo que establece el artículo 772. Que esas reglas simples y claras, dice Lorenzetti, que están en el Código Civil y Comercial, son las que resuelven la situación de esta causa, donde hay una obligación de valor que se cuantifica en dinero al momento en que la sentencia lo determina. Evidentemente lo que sostiene es que la devalorización de la tasa de interés, que no corresponde aplicar una tasa de interés que contemple la inflación, ¿no es cierto? Porque la desvalorización de la moneda puede producirse después de que la deuda de valor se haya expresado en dinero, no con anterioridad. En sentido coincidente, se expresa el voto del doctor Rosenkrantz. Y como consecuencia de ella dice que la tasa aplicada por la sala viola evidentemente la norma del artículo 765 del Código y en definitiva se acoge el recurso y se impone al tribunal que corresponda a que corrija en el sentido del fallo. O sea que aquí tenemos lo último dicho por la Corte en materia de intereses, donde hace una distinción que considero muy importante, que ya había sido sostenida, pero lo dice expresamente la Corte ahora, cuál es el criterio que hay que tener al momento de fijación de los intereses, cuando la deuda es una deuda dineraria y cuando hay una deuda de valor. En definitiva, cuando hay una deuda de valor, el fallo debe expresar los montos de condena a valores actuales,
y sobre esa porción se puede aplicar una tasa pura, pero no aplicar, digamos, con posterioridad al dictado de la condena una tasa que no está normada, digamos, ¿no es cierto? Eh, Porque eso sería vulnerar específicamente la letra del código. Eh, Como había hecho en este caso la sala, al aplicar aún sobre montos que ya estaban actualizados, una actualización posterior para el caso de incumplimiento. Bien, voy a pecar un poco de localista ahora porque voy a hablar de un fallo que se dictó el 18 de marzo del 25 en nuestra provincia, el fallo Servín, eh, una, una causa que es Servín contra la segunda RT. Se trataba de un tema de aplicación de la ley de RT, enfermedades del trabajo. Hay un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la segunda RT contra una sentencia eh, emanada de una sala laboral, de la Cámara de Operaciones, que ordenó esa sala aplicar la tasa para adelanto de cuenta corriente del nuevo Banco de Santa Fe con capitalización al momento de la notificación de la demanda, pero establece conforme un acta acuerdo de las cámaras, un acta acuerdo de las cámaras de apelaciones en lo laboral de Rosario, eh, que establece de que en caso de que esa tasa, ¿no es cierto?, del nuevo Banco de Santa Fe, Sociedad Anónima, capitalizada al momento de la notificación de la demanda, sea inferior a la que resulte de aplicar del RITE, como es una tasa pura del 6% anual, en el caso de que la tasa esta última sea superior a la tasa del banco, se tiene que aplicar la tasa del acuerdo. O sea, ¿qué dice la aseguradora en este caso? Que es como es una simple excusa nominar la tasa del Banco Provincia, porque si uno hace el cotejo, siempre la tasa que ordena aplicar el RIT es superior. Entonces, como está mandando aplicar una tasa que contiene un coeficiente, y ese coeficiente está prohibido por la normativa del Código Civil, y vulnera, hace referencia, en este caso la Corte Santafesina hace referencia ya al caso Ugofe, al caso Oliva, a todos los casos que venimos comentando anteriormente, para, digamos, hacer lugar a la queja, ¿no es cierto? Eh, mm, Dice concretamente, por ejemplo, el fallo que el artículo 768, que faculta a los jueces a fijar una tasa según las reglamentaciones del Banco Central, y el artículo 10 de la 2398, que dispone la prohibición de indexar, esa argumentación señaló que el acta acuerdo 224 estableció un mecanismo de indexación basado en un índice de salario que importa apartarse de la norma que faculta a los jueces a fijar tasas de interés. La de adelanto en cuenta corriente es solo letra muerta para llenar en apariencia el requisito previsto en la normativa, puesto que en la práctica siempre arroja un resultado inferior al coeficiente RIPTE. Entonces, la Corte, siguiendo, digamos, los lineamientos de Ugofe y de Oliva, hace lugar a la queja y manda a corregir el fallo. Con esto un poco, digamos, el panorama más general en materia de, de intereses de los fallos de las salas o de los tribunales superiores. Tengo algunas referencias a fallos, digamos, de tribunales inferiores de acá de Rosario. Eh, no sé si alguno quiere hacer una pregunta, si podemos iniciar un debate, si les parece, si hay dudas, y para luego, digamos, hacer un poquito más de referencia ya a cuestiones más puntuales con jurisprudencia de nuestros tribunales, si les parece. Les cedo la palabra a quien quiera, digamos, incorporar alguna cuestión para que podamos debatir.
muy claro, Javier, la exposición, la verdad. Como decías, muy variados los criterios y las interpretaciones de García con Hugo Fey y los demás fallos que hiciste. Ahí, bueno, uno de los fallos interesantes que teníamos de Rosario es el que por ahí les comentaba de colegiado, de responsabilidad extracontractual número 3, que buscaba esa solución salomónica de encontrar una tasa similar a lo que sería una tasa multiplicada, pero sin hacer una multiplicación. Así que bueno, de alguna manera también eh, se empieza a reconocer en los juzgados de primera instancia esa necesidad quizás de adaptarse a los criterios de la Corte. No sé cómo Sí, lo ves. coincido plenamente con vos. Mira, estuve haciendo Ujú. un pequeño recorrido por las salas del tribunal, y tengo para comentarles respecto a lo que es colegiado. Colegiado uno y 2 hasta el momento siguen manteniendo el criterio anterior, a los fallos estos de la Corte, ¿no? Estaban aplicando un interés equivalente a la tasa activa sumada una vez y media del Banco Nación Argentina desde la fecha eh, del hecho y hasta el término fijado para el pago de la sentencia. En caso de incumplimiento y hasta el efectivo pago, las sumas dadas deben ganar un interés equivalente al doble de la tasa activa promedio mensual efectivo para descuento de documento de 30 días, fijada por el Banco Nación. Justamente el colegiado 3 es el que establece un poco el cambio y la adecuación, con voto de la doctora este, Martínez, ¿eh? Martínez, No, no es Martínez, es el colegiado 3 es el voto, ahora la jueza que está en el colegiado 3 es la doctora, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Eh, no obstante eso, tengo otro fallo del colegiado 6, ¿m? Dictado en diciembre del 24 en Autos Pedernera con Canigia, donde dice para todos los rubros, excepto el costo de la reparación del vehículo, desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la sentencia, el interés aplicable será del 8% anual, y desde la fecha de esta sentencia hasta el plazo otorgado para el pago del monto de condena, se aplicará la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina. Ese es otro fallo de colegiado 6. Después tengo un fallo de circuito, de circuito cuarta, que aplica una tasa pura del 8% anual. Luego, desde la fecha de la pericia hasta el efectivo pago, un equivalente a una vez y media la tasa activa sumada para descuento de documento a 30 días del Banco Nación. Eh, Mientras que desde el momento del hecho hasta el vencimiento del plazo de la sentencia otorga para el pago el del rubio privación de uso una tasa del 8% anual. Y al vencimiento de dicho plazo y hasta el efectivo pago se aplica el equivalente a una vez y media la tasa activa sumada para descuento de documento 30 días del Banco Nación. Es decir, lo que yo noto es que un poco cada maestrito con su librito. Si bien se tienen presente los fallos, digamos, de los tribunales superiores, por ejemplo, las cámaras civiles de circuito de nuestra jurisdicción, he tenido oportunidad de conversar con los relatores y me han manifestado lo siguiente. Mire, doctor, nosotros acá hacemos un análisis, digamos, hacemos una ponderación respecto de lo que serían los coeficientes de estabilización de referencia. Si el fallo, aplique la tasa que aplique, nos resulta, digamos, que no vulnera o no supera lo que es el coeficiente de estabilización de referencia, nosotros mantenemos la vigencia de la tasa fijada por el tribunal de primera instancia o la sala respectiva. Pero, en definitiva, hay que estar a las circunstancias del caso concreto. Hay que llevarle cuando uno pretende impugnar
el fallo en materia de interés hay que llevarle al juez una demostración palpable con aplicación de tasas del detrimento. Si no es así, al margen de los fallos, está todo muy vinculado con la circunstancia del caso concreto. Y el juez, cuando no está demostrado que la tasa que se aplicó en el fallo, de alguna manera resulta desproporcionada, acepta el criterio fijado por el tribunal de origen, eh, más allá de todos estos fallos de la Corte. Entonces, creo que tenemos un gran problema y tenemos un gran problema aún no resuelto, eh, dado por las características propias de nuestro país, que espero, digamos, sean corregidas en el futuro para que esto... Pero bueno, todo tiene que ver también con el tema de la previsibilidad, es decir, nosotros no podemos en estas cuestiones tener esta diferencia porque tenemos que acordarnos de quién se tiene que hacer cargo de esto. O es la víctima o son las compañías aseguradoras, que no pueden tener este margen de imprevisibilidad. No es posible que tengamos, digamos, una diferencia tal de criterio que cada juez hace la interpretación y si uno se pone a ver la sentencia y se pone a leer los fallos de instancias bajas, no son criterios que no puedan dejarse de tener en cuenta. Pero cuando ya empezamos a hablar de que entran abiertamente en contra de lo fijado por la Corte, yo creo que ahí deberíamos tener un parate y tratar de seguir los lineamientos dados por los tribunales superiores. Esa es mi opinión. Te veo, Daniel, que estás levantando la mano. Hola, Daniel. Sí, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Sí, te Sí, sí, escuchamos. perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Entré un poco tarde porque tenía otra ocupación. Te felicito, Javier, por la exposición muy completa de todos los antecedentes, de los precedentes de la Corte y de la Corte de vuestra provincia. Yo lo único que quiero destacar es el concepto de barrientos por parte de la Corte de la Nación, en el sentido que no se puede dar un tratamiento igual a las obligaciones de valor y a las obligaciones dinerarias. Y en nuestro métier, que en general la mayoría de los temas son de indemnizaciones por daños y perjuicios, son obligaciones de valor. Con lo cual, más allá de las particularidades de cada caso, creo que es una regla que aplica a todas las indemnizaciones, porque lo que dice la Corte en Barrientos es que siempre que hay una indemnización hay una obligación de valor, siempre que hay una obligación de valor se cuantifica el valor al momento de la sentencia y en consecuencia no se puede aplicar ninguna tasa activa, yo diría ninguna tasa bancaria, porque cualquier tasa de interés bancaria, especialmente la activa, ya incluye un componente inflacionario. Distinto es para después del periodo posterior al fallo, que es el momento en que en que se establecen los montos definitivos. Si la sentencia de primera instancia fue apelada pero no se modificaron los montos, será la de primera instancia. Si la sentencia apelada fue apelada y se modificaron los montos, será la de segunda instancia. Pero hasta ese momento corresponde una tasa pura, porque ya está contemplado la desvalorización monetaria, como dice los jueces de la Corte en Barrientos. Lo dicen de distintas formas cada uno, pero dicen lo mismo. Entonces, me parece importante decir esto, porque es una cuestión, primero técnica, la distinción entre obligaciones de valor y dinerarias, pero segundo, una vez que estás en obligaciones de valor, se aplica a todas las obligaciones de valor. Y por último, coherentemente con esto, más allá de que ustedes conocen mi postura en contra de o a favor de la constitucionalidad de la prohibición de indexar, pero más allá de eso, fíjense que Barrios
el fallo de la Corte, además de decir que se aplica al caso concreto, dice que se aplica para la declaración de inconstitucionalidad, la aplica para el pedido posterior a la sentencia también. Es decir, mantiene el 6%, que es una tasa pura, que es una doctrina judicial de la Corte de la Provincia de hace muchos años, y que recoge unas conclusiones de las jornadas nacionales de Derecho Civil de La Plata. Y entonces hasta ese periodo, durante el periodo del accidente hasta la sentencia es 6%. Y la declaración inconstitucional aplica recién para después del dictado del fallo, ¿no? Quería destacar eso como, Sí, entonces me parece importante destacar. sí, Más muy allá que vos lo importante. dijiste, ¿no, Javier? Pero no No, quiero sí, es muy pisarme. importante. Es muy importante destacarlo, Daniel, porque ya te vuelvo a repetir, me parece que la cuestión de la previsibilidad a tener en cuenta por quienes tienen que hacerse cargo de los fallos es importante, muy importante. Pero eso me lleva a esta reflexión y quería preguntarles un poco a todos qué opinan, porque en definitiva yo comparto ese criterio del mantenimiento de la tasa pura. Pero lo que a mí me hace ruido es con qué criterio se establece en el fallo ese mantenimiento a valores actuales. ¿De dónde surge ese mantenimiento a valores actuales? Porque ahí está el quid de la cuestión. Esto no se torna una cuestión semántica. Los jueces lo saben y por eso es que después tienen que hacer maravillas cuando se encuentran con desproporciones evidentes, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, si un fallo para estar debidamente fundado no debería explicarle al justiciable cuál es el mecanismo que hace para considerar que ese valor esté actualizado, qué tasa aplica, qué referencia tiene, ¿eh? Porque eso me parece ayudaría a transparentar bastante la cuestión, porque si nosotros tenemos dogmáticamente que solamente le vamos a aplicar intereses de tasa activa o lo que fuere al periodo que va desde la sentencia o desde el dictado del fallo para adelante o ante el incumplimiento, me parece que toda esa primera parte, por ejemplo, nosotros, eh, yo acá, por ejemplo, en la jurisdicción nuestra, esto tiene un agravante, que conforme a un artículo del Código de Procedimiento que le autoriza a los jueces a fijar el monto de las indemnizaciones, etcétera, etcétera, nos encontramos con fallos de la mayoría de veces infundados. Es decir, ni siquiera aplicamos fórmula matemática, no sé en otras jurisdicciones, sé que por ejemplo en la ciudad de Santa Yo, Fe se yo, aplican. yo Entonces te transmito coincido con eso, Daniel, ¿cómo lo ves? Porque me coincido con parece lo que que... decís. Lo que se me ocurre respecto a lo que decís son dos cosas. Uno, justamente lo que vos dijiste a lo último, cuando hay una aplicación de fórmula matemática es evidente que es a valores actuales. Pero además, eh, muchos mencionan que tienen en cuenta el valor del salario actual, a veces hasta actualizan con el RIPTE. Y por otro lado, algo de más, inclusive sentido común, no técnico, sino de sentido común, es la comparación de las sentencias de 4, 5, 6, 10 años atrás con las actuales, donde si uno compara, inclusive a veces, muchas veces, superan los índices inflacionarios. Depende del tribunal, obviamente. Sí, 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 Yo sí, soy sí. partidario de que debería haber un baremo para indemnizaciones y un baremo para incapacidades, pero bueno, hoy me parece que la realidad es que el código autoriza a los jueces a estimarlo, ¿no? Y le da libertad. Pero muchos dicen, es a valores actuales. Y son compatibles en ese sentido, si uno compara con sentencias de varios años atrás, que tienen cientos de puntos de porcentaje, si no 1000 de porcentaje de, de diferencia, ¿no? Sí, 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 correcto.
Me presento, soy Martín, acá de Paraná, Entre Ríos, por ahí comento si quieren un poco la realidad acá en Entre Ríos. ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto, Martín. Bueno, a nosotros se nos está planteando los mismos problemas que seguramente se les plantean a ustedes en otras jurisdicciones con esta situación, que hay una realidad, un poco hablaban recién en la exposición del principio de la realidad económica. Hay una realidad que si uno toma cualquier caso y toma los valores y aplica una tasa activa, sobre todo si la extiende en el tiempo, estamos hablando una deuda que una tenga que actualizarla 8 o 10 años atrás, que es lo que normalmente ocurre cuando hoy está haciendo una liquidación en un juicio que ha tenido un tiempo largo. Estamos hablando que si uno aplica la tasa activa y lo compara con la inflación, esa deuda puede representar actualizada por tasa activa en comparación a la inflación el 15% de la deuda con un índice inflacionario. O sea, en síntesis, uno toma 10 años para atrás, si uno a una deuda dineraria le aplica la tasa activa, que no se capitaliza mensualmente como es la inflación, cuando uno calcula, cobra el 15% real de su crédito. ¿Tá? Más o menos, no sé si este número, obviamente, a mayor tiempo, todo depende del momento en que ocurrió. Pero estamos hablando, sobre todo, tomando estos últimos 3 años que hubo un gran proceso inflacionario. Estamos hablando en el 2023, sobre todo, y principio del 2024, donde estamos hablando de más de 3 dígitos anuales de inflación. Entonces, esa es la realidad económica. Ya sea que lo tomemos como deuda dineraria o una deuda que sea de valor, que se cuantificó en un juicio en una primera instancia y que un juez después dijo hay que aplicar tasa activa desde la sentencia en adelante, pero como se apeló en muchas instancias entre la liquidación, pasaron 4 o 5 años donde toman este proceso inflacionario. Entonces, esa es la realidad numérica, económica que uno ve. Entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Entiendo bien todos los fallos de esto que está dictado la Corte, que generan, la Corte Nacional, generan como una limitación, como diciendo, en principio no se ha jugado la Corte a declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, sobre todo tomando estos periodos, porque como bien también se decía recién, la inconstitucionalidad, esta ley de indexar tenía una finalidad en su origen, pero bueno, no sé si hoy se justifica con estos, sobre todo con este periodo inflacionado que hubo. Uno aspira a que ahora cambie ese periodo, pero hoy cuando uno liquida cualquier deuda, estamos hablando de esa realidad económica. Entonces, frente a eso, ¿cuáles son las opciones? Decir, no, aplicamos la tasa activa, no hay toda esta discusión de las tasas del Banco Central con todas las dudas que se generan. Entonces, pero la realidad es que la aplicación de la tasa activa lleva a una licuación de los créditos. Entonces, ¿qué soluciones hay desde las compañías de seguro? Bueno, acá lo único que tenemos, acá el único fallo que ha habido en Entre Ríos, que creo que está apelado a la Corte, ha habido 2 causas donde, bueno, hicieron toda una interpretación sin animarse a declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. Lo único que hicieron, actualizaron el límite de cobertura que en fallos viejos venían diciendo que es una deuda de valor al momento del siniestro y después le aplicaban tasa activa. Ese era el criterio, que un fallo TENTOR y otros anteriores, pero el año pasado dictaron 2 fallos, uno tanto en un caso de destrucción total y otro de responsabilidad civil, donde dijeron que es el valor vigente de, bueno, en el RC obligatorio voluntario que dictamine la superintendencia al momento del pago, y en el caso uno quiera de actualizar el valor de una destrucción total, el mismo valor que cobra para un vehículo similar, esa misma compañía, el límite que tenga de ese vehículo similar al momento del pago, lo cual también genera unas dificultades de fijación. Ese es el único fallo que tenemos, pero todavía no se han dictado fallos nuevos respecto a esta situación. Esos 2 fallos en superior son los que han permitido actualizar en una deuda de valor, que sería el límite de cobertura, con argumentos que si uno lo ve tampoco son muy profundos los del fallo del superior. En verdad refiere a la situación de injusticia que se da. Hay otros fallos de Cámara que han seguido ese lineamiento y han hablado que las deudas de valor, aparte del pago de los intereses, que sería la consecuencia por la mora en el pago de una obligación dineraria, dice que eso no impide que uno pida un mayor daño. O sea, que esto es una discusión también doctrinaria que se ha dado en la jurisprudencia, si una parte del interés en una deuda dineraria por mora puede pedir otro daño. ¿Cuál es el mayor daño? Y el daño que ha generado
la desvalorización por inflación, porque beneficio obviamente al deudor, hoy no conviene pagar una deuda o no convino en ese periodo, sobre todo de grandes inflaciones. Entonces, acá en Entre Ríos se está generando, están haciendo algunos planteos, pero tampoco se ha resuelto, fuera de estos casos que recién les mencionaba, del límite de cobertura, no se ha resuelto cómo actualizar esta situación, sobre todo de aplicar la tasa activa, que reitero, la tasa activa no capitalizarse mes a mes licúa la deuda, porque cuando uno toma un índice inflacionario, el índice inflacionario, en verdad, yo tengo un producto vale 100, hay 5% de inflación, el segundo mes hay otro 5% de inflación, no lo tomo sobre 100, lo tomo sobre 105. En las deudas dinerarias, vos tenés una deuda de 100, tenés 5% de tasa activa, no se va capitalizando mes a mes, lo cual, pasado el tiempo, también hace licuar la deuda. Pero bueno, quería comentar, dar esta opinión sin dar ninguna solución, pero contando el problema que también lo tenemos acá en Entre Ríos. Sí, vos planteaste un problema que también lo tenemos en todas las jurisdicciones, que tiene que ver con la adecuación de la suma asegurada. Bueno, que es un tema distinto que ya ha generado cualquier cantidad de criterios dispares en materia jurisprudencial. Algunos toman un parámetro, otros toman otro, eso genera incertidumbre. Pero bueno, es un tema distinto al de los intereses que tiene una vinculación directa con el tema de los intereses. Daría para varias charlas el tema de la adecuación de la... No, yo porque se ha considerado que es una deuda de valor, una Sí, deuda, claro, perdón, no, no. dineraria, entonces es un modo de un contrato distinto, puede ser un contrato, un préstamo, un contrato de seguro. Por eso lo asimilaba. Totalmente, no, no, sí, tienen relación los temas, pero son temas, digamos, distintos, ¿no? Cuando existe un límite de cobertura y ese límite no estaría alcanzando para pagar el monto de condena, entonces ahí hay que ver qué pasa con si se puede mantener la nominalidad en el caso concreto para que la compañía la afronte nominalmente o con esta adecuación, digamos. Pero sí, son temas directamente vinculados. Bueno, toda esta problemática, rescato un poco lo que decía Daniel del tema de los baremos, porque me parece que daría mayor claridad, mayor certeza, ¿no? Tener algunos baremos, que esos baremos se vayan actualizando y que uno sepa de alguna manera qué mecanismo de actualización tendrían para... A mí lo que más me preocupa de este tema es justamente la, la- la- uno no sabe ni lo que va a terminar cobrando el cliente, ni lo que va a terminar pagando una compañía de seguros por este tema. Además, uno lee las sentencias y se encuentra con lo siguiente, obviamente que les pasó a todos. Es decir, una cosa el criterio para, digamos, ocupan una o dos páginas del dictado de la sentencia para ver los intereses, para fijar los intereses, porque toman fecha de la pericia, fecha de condena, fecha del incumplimiento, qué pasa con el tema de daño psicológico, qué pasa con el tema 1, con el tema... Se termina transformando esto en un... Aplican distintos criterios para un tipo y otro. No digo que esté mal, pero me parece que es una cuestión que complejiza aún más la práctica de las planillas y, en definitiva, llegar a montos que permitan previsibilidad. Esa es un poco digamos, el corolario de lo que yo quiero expresar. Además, tenemos tantas deficiencias legislativas, es decir, por un lado te dicen tenés que aplicar o los jueces tienen que aplicar tasas del banco reglamentadas por el Banco Central y terminan todo aplicando tasas puras que no están reglamentadas en ningún lugar, ni regladas en ningún lugar, como así tampoco podemos dudar de que las tasas que fija el Banco Central estén reglamentadas, pues no están reglamentadas para cubrir o para actualizar deuda judicial. Y aparte ahora con la diferencia que hay entre tasas, aparte el mantenimiento de la prohibición esta de indexación, cuando sabemos que en grandes sectores de la economía, como lo dije en la charla, ya está completamente abierta, me parece un disparate. Entonces, bueno, hay varias cosas. Me parece interesante rescatar lo del baremo, Daniel. No, si no tienen inconveniente, quería aclarar respecto a lo que dice Martín, es verdad que al no capitalizarse la tasa activa corre a veces atrás de la inflación, por detrás, pero vuelvo a repetir, eso sería en los casos de indemnizaciones
para el periodo posterior al dictado de la sentencia, no para el periodo anterior, porque al fijarse a valores actuales ya está compensada la inflación, que es lo que dice Barrientos. Y para el periodo posterior, bueno, la Corte de la Provincia declaró la inconstitucionalidad en Barrios y la Corte de la Nación todavía no se expidió sobre eso. Así que bueno, es como para plantearlo. Ahora, respecto estrictamente de la aplicación de Barrientos, la verdad es que hay tribunales que empezaron a seguir a Barrientos, acá en la Cámara Civil de la Capital Federal, algunas sí y otras no, y en las provincias lo mismo. Obviamente en la provincia de Buenos Aires eso no ocurría porque ya era doctrina legal de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero nuestra experiencia es que cuando llega a la Corte de la Nación está remitiendo a Barrientos y haciendo lugar a los recursos extraordinarios. Directamente. Entonces, ya tenemos varios nosotros casos que hemos intervenido. Remite a Barrientos y manda a dictar nuevo fallo en base a tasa pura. Inclusive, ahora las compañías de seguros tienen que decidir si salen a recuperar la diferencia o no. Si salen a recuperar la diferencia respecto de la condena, si salen a recuperar la diferencia respecto de honorarios que fueron regulados sobre una liquidación mal hecha, si salen a recuperar en base aún con aplicación del 730, es decir, se trastoca todo. Lo más fácil sería que los jueces aceptaran la autoridad de la Corte, de la Nación, digo, y listo. Pero no lo hacen. Y con respecto a lo último que dijiste, Javier, que me pareció muy interesante, es que se plantea como debate, bueno, pero si el 768 hace referencia a tasas autorizadas por el Banco Central, ¿por qué aplicamos tasa pura? Bueno, porque la tasa pura se aplica solo para las obligaciones de valor, que están en que son reguladas en el 770, como dijiste vos, y que, perdón, sí, dije bien 772, perdón, y que es posterior, que es una norma posterior al 768. Con lo cual parecería de Barrientos surge, nosotros lo planteamos así, que el 768, aún hasta por una posición hermenéutica, porque está después del 765 que habla de las obligaciones dinerarias, y antes del 772 que habla de las obligaciones de valor, el 768 se aplica solo a las obligaciones dinerarias. Lo más claro sería agregar al Código Civil y Comercial una norma, ya sea en el mismo 772, que indique intereses, legisle sobre intereses para las obligaciones de valor. Bueno, y no los molesto más porque saben que hablo demasiado. Perdónenme. Bueno, no sé si hay alguna otra opinión, si no, dado la hora, antes que nos corten el Zoom, daríamos por terminada la charla. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bueno, les agradecemos a todos por haber participado entonces. Buenas tardes a todos y muchas gracias.